computadora. Bien, de manera rápida, ya jóvenes, me ayudan siempre ustedes, me ayudan tal vez en algún momento con la lectura y estemos atentos, ¿ya? Si tenemos acceso a micro, excelente, y si no, nuestro micro está fallando, tiene algún inconveniente, bueno, no nos queda otra cosa más que entenderles, pues. Voy a agrandar, vamos a ver si se puede agrandar. A ver ahí, ¿cómo es que se estará viendo? Me imagino que es este. Ahí se ve en pantalla completa, jóvenes, señoritas. ¿Sí, no? Se ve en pantalla completa. Vamos a mover esta cosita más de arriba. Listos. Bueno, un conductor eléctrico creo que ustedes ya lo conocen, sabe que es un conductor eléctrico. No creo que habría inconvenientes en ello. Uno de los conductores eléctricos más conocidos son quienes el cobre y el aluminio. ¿Tá? ¿Qué es un conductor eléctrico? Eh, mm, puede ser un alambre, es decir, una sola hebra. Hebra, hebra, ¿qué cosa es una hebra? Mira, hebra es cuando, digamos, tú pelas un cable, hay varios hilitos, ¿no es cierto? Cuando pelas un cable, de esos cables delgaditos, cada uno de esos, no sucede mucho, pero sí he oído personas que le llaman hebra, hebra, ¿ya? Cada uno de esos alambritos es una hebra. Ese es hebra, ya no te vas a olvidar nunca. O un cable formado por varias hebras o alambres retorcidos entre sí. Los materiales más utilizados para su fabricación, ¿quiénes son? El cobre y el aluminio. Actualmente se utiliza bastante lo que es mezcla de cobre y aluminio o cobre en cierto porcentaje de aluminio. Antiguamente se trabajaba con puro cobre, pero ¿qué pasó? Que el cobre es costoso y además este, el cobre es pesado, el aluminio es más liviano, pero la conductividad del cobre es obviamente mucho mayor que la del aluminio, ¿ya? Entonces, por eso que actualmente se trabaja con bastante aluminio en algunos casos. Es más liviano, sí, pero también su conductividad es menor. Por lo tanto, yo les pongo un ejemplo. Si usted tiene un cable de aluminio, digamos, un cable de cobre, digamos, qué sé yo, algo pequeñito, ¿ya? 4 milímetros cuadrados. 4 milímetros cuadrados. A ver, ¿qué es 4 milímetros cuadrados, profesor? Están imaginándose. No me vas a entender. Pero si yo te digo un cable número 16, ahí sí, más o menos, alguien me entenderá. Ah, cable número 16, excelente, ¿no? 16, delgadito, ¿no? Cable número 16. 16 AWG. Entonces, o cable número 14, o cable número 12, o cable número 10. Y ese es AWG, ¿ya? Pero en milímetros también se miden los cables. Cable de 4 milímetros cuadrados. O en todo caso se le llama sección, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? En AWG trabajamos, ¿ya? Si tú tuvieras un cable de 16, estoy hablando en términos muy, muy pequeños, cable número 16 de cobre, ¿ya? Entonces, su equivalente en aluminio tendría que ser un cable más grueso, ya tendría que ser un cable 12. O sea, significa que una tira de aluminio, vamos a ponerlo mejor por acá para que nos entendamos, si no ustedes se van a dormir. Es un color verde, ¿ya? Pues fíjate, usted puede tener un cable de aluminio así, más o menos de ese gruesor, así ya, grueso. Y suponiendo que este cable es número, imaginemos 16, ¿ya? Vamos a cambiar colorcito bonito acá. Va a ser un cable número 16, pero no 16 cualquiera, 16 AWG. A ver, algún curioso que me diga qué significa AWG, ¿ya? Entonces, American White Caliber. AWG, ¿cómo? American White Caliber. American White, no entiendo, ¿ah? Sí, está Sí, bien, excelente, excelente. Esa es la forma, es un estándar, ¿no es cierto? Ya.
Entonces, tú puedes medir con cable número 16 AWG que sea, digamos, de aluminio o una mezcla de aluminio y cobre. Aluminio, ¿eh? Entonces, sí, ese mismo cable puede puede ser reemplazado por un cable de cobre más delgadito, ¿sí? Si 16 AWG es en aluminio, el cable de cobre que podrías utilizar para reemplazar este tendría que ser un cable más delgado. Si está el 16 más delgado que el 16, oye, es el 18, eso es lo revés, no vayas a pensar que el 18 es más grueso. Estamos en AWG. Por decir, ¿no? Por decir, ya, AW, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es posible, profesor, que un cable delgadito, delgado, pueda reemplazar un cable grueso? Es que la conductividad del cobre es mayor que la conductividad del aluminio. Pero el aluminio, pero alguien está imaginando, pero no conviene porque es grueso y va a pesar más ese cable y a nadie le conviene trabajar con un cable pesado, a nadie. No, pero el aluminio es más liviano, o sea, una con otra. Tiene poca conductividad, pero es más liviano, ¿sí? Entonces, antiguamente se trabajaba bastante con el cobre y por eso que las líneas de transmisión antiguas eran pues bien robustas. ¿Sí? En Perú, me refiero a Perú, obviamente, eran muy robustas, unos fierros por de aquellos, ¿no? Pero lamentablemente había mucho hurto de los cables de cobre, porque como costaba el cobre, ¿sí? Entonces se robaban el cobre. ¿Cómo lo hacían? Bueno, quien robaba sabía lo que hacía, sabía su trabajo, porque esto lo sucedía en líneas de transmisión antiguamente. Bastante robaban, cada nada, había apagones, se barrían con toda una línea de transmisión, ¿ya? Y eso era un negocio redondo, pues. Entonces, ¿qué pasó en lo posterior? Viendo este tipo de desventajas, que la conductividad del cobre, que el peso del cobre, han reemplazado por aluminio. Por eso actualmente trabajan bastante con aluminio. Bien, e incluso los motores eléctricos. Todos ustedes acá ya saben que un motor eléctrico o un transformador tiene una bobina internamente. Un generador tiene una bobina internamente. Algunos tienen una bobina en el rotor y otros tienen bobina al rotor y en el estator. Algunos, los motores jaula de ardilla que ustedes han visto, son motores que tienen bobina solo en el estator, ¿sí? Y el rotor es jaula de ardilla, pues, o sea, está hecho, pero no con alambre de cobre, sino tiene otro sistema. Bien, los transformadores, netamente es alambre. El alambre, se le dice de cobre, pero muy bien sabemos los que trabajamos con esto que no es de cobre puro, es de aluminio. Parece cobre, porque el revestimiento es el mismo revestimiento que le dan al aluminio y que le dan al cobre. O sea, un cable, un alambre esmaltado. Ustedes tal vez habrán trabajado alguna vez con alambre esmaltado. Y muchas veces le dicen alambre de cobre esmaltado, le dicen. Pero hoy en día ya no viene con alambre de cobre, sino con aluminio. O sea, destapas un transformador, aluminio. Destapas un motor eléctrico, aluminio. Pero a simple vista pareciera el alambre típico de cobre que normalmente se utilizaba para hacer las bobinas, lo que ustedes habrán visto en sus laboratorios. Pero se ha cambiado por aluminio porque es más barato. Entonces, uno tiene que hacer el cambio de aluminio a cobre, utilizando las tablas de conductividad, ¿no? Haciendo el cálculo correspondiente y reemplazar el aluminio por el cobre, porque alambre de cobre, o sea, en suelto alambre de cobre sí hay en el mercado, pero alambre de aluminio poco, no, casi no hay. O sea, las máquinas vienen con alambre de aluminio y si por A o B se llegan a fundir o como tú le llamas, se quema, entonces tienes que reemplazarlo por alambre de cobre, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un cálculo, porque no es lo mismo, varía en la conductividad. Entonces ahí si tú le pones el mismo calibre, cambia. Me refiero a calibre, a esto, 16 AWG, 18 AWG, ese es el calibre, ¿ya? Calibre. Bien, vamos a ver poco a poco esto y necesito que se quede bien claro, jóvenes, porque ya nunca más creo que ustedes lo van a ver esto, lo de los alambres, de los cables, mediciones, no, jamás lo van a ver, porque ya van a egresar y no sería dable que no sepamos reconocer un cable. Bien,
Entonces, acá nos habla, ¿no? Del cobre de temple duro, en este caso, el porcentaje de cobre que se tiene para este tipo de cable. Ya, vamos por el siguiente. Ahí está. Cobre recocido temple blando, conductividad al 100%, resistividad del cobre. Son características, ¿ya? Son características. Entonces, aquí está justamente, el conductor está identificado en cuanto a su tamaño por un calibre, ahí está, calibre, que puede ser milimétrico y expresado en milímetros cuadrados, o sistema americano y expresado en AWG. Siempre, bueno, hasta lo que yo he visto, se trabaja en AWG. MCM no, eso creo que es en otros países, pero nosotros trabajamos en AWG y en milímetros cuadrados. No te olvides, ya trabajamos en milímetros cuadrados y en AWG. Profesor, este no es un área, claro es que es un área. O sea, ¿qué implica? Que si tú tienes por acá un cable, vamos a suponer que es un cable, haciéndole un zoom a un cable, ¿ya? Entonces, ¿qué significa milímetros cuadrados? Que usted hace un corte por acá, haces un corte, y lo que vas a ver es un área de sección transversal, de esta manera. Entonces, si tú calculas esta área, te va a darte pues en milímetros cuadrados. No sé si me dejo entender. Ya digamos que sea así, ya, para que entiendas. ¿Ya? Esta área de sección transversal, al hacer este corte, a esto me refiero en milímetros cuadrados. Por eso que más bien es diferente. En milímetros cuadrados puede haber un cable de 2.5 milímetros cuadrados, que más o menos sería equivalente a 16, cable número 16 o 14 creo, aproximadamente. Ay, a ver, jóvenes, un ratito, por favor, me espera. ¿Aló? Bien, como decíamos, ¿no? Este está en milímetros cuadrados, no es otra cosa más que el área, o es la sección del cable. Sección, milímetros cuadrados es lo mismo, ¿ya? Y AWG más bien ya es otro tipo de medida. Entonces, eh, digamos, un cable de 2.5 milímetros cuadrados va a ser, por decir, 2.5 milímetros cuadrados. Ya, ay, 2.5 milímetros cuadrados puede ser así, 4 milímetros cuadrados.
4 milímetros cuadrados, ya más o menos un poquito más grueso. ¿Sí? 6 milímetros cuadrados, un poquito más grueso. 7 no, 7 no hay, 8 no hay, 10 milímetros cuadrados, un poco más grueso. Y así, vas a encontrar de 10, vas a encontrar de 16, y vas a encontrar de 20, 25, hay 35, hay 45 milímetros cuadrados, hay de 75 milímetros cuadrados, 95 milímetros cuadrados, hay de 125 milímetros cuadrados, 150, 200 milímetros cuadrados. O sea, esa es la sección, son cables gruesos, ya de los cables de, ya de media tensión. ¿Sí? Lo que hemos hecho acá son de baja tensión, son delgados, pues. Entonces, esto aumenta conforme aumenta también la sección del cable, ¿ya? Pero sin embargo, si trabajas en AWG, es a lo revés. Un cable, digamos, de 16 milímetros, de 16 AWG va a ser así. Un cable de 12 AWG va a ser más grueso, o sea, a lo revés, no sé si me dejo entender. Un cable de 10 AWG va a ser más grueso. A medida que aumenta, es más grueso. Y acá, a medida que disminuye es más grueso. Y acá a medida que aumenta es más grueso. ¿Sí? O sea, lo revés. Este va a ser de 16, este va a ser de repente de 14, este va a ser de 12 y de 10 más grueso. O sea, a medida que disminuye el cable, su número de cable, entonces se hace más grueso. Esto, a medida que aumenta, o sea, la sección también aumenta el grosor del cable. Ya, esas dos diferencias. Eh, eh, atentos a eso, por favor. No es tan complicado. De repente también algunos ya lo conocen. Si lo conocen, en buena hora. ¿Ya? Voy a cerrar esto. Partes que componen el conductor eléctrico, ustedes ya lo conocen. El alma o elemento conductor es la parte céntrica. El aislamiento y las cubiertas protectoras. ¿Sí? El alma es la parte, es el alambre, el que está pues, ahí adentro, el que conduce electricidad. Ese es el alma, ¿ya? Y el aislamiento es lo que lo cubre. En primera instancia, el aislamiento es el que cubre el alma. Y el que cubre el aislamiento son ya como unas cubiertas protectoras y que a veces le llaman chaquetas. Entonces, acá nos está indicando en la diapositiva el alma o el elemento del conductor. ¿Qué es el alma o el elemento del conductor? A ver, ¿dónde está mi pizarra? Bam, bam. Entonces, acá nos dice, ¿no? Se fabrica en cobre y también en aluminio, y su objetivo es servir de camino a la energía eléctrica desde las centrales generadoras o los centros de distribución. O sea, pues es el cobre porque está dentro del cable, ¿ya? ¿Qué más nos dice? De la forma como se sitúa esta alma depende la clasificación de los conductores eléctricos. Así tenemos, en este caso. Aquí tienes, según su constitución, el alambre. Aquí está, se le llama el alma, ya es el alma. El conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por un solo elemento o hilo de conductor. En este caso sería unipolar, por decirlo así, sí, sería unipolar, porque solamente tiene un cable dentro, ¿no? Solo tiene un alma nomás. Unipolar sería, pero acá debería de expresarnos. Y aquí está. Ya. Se emplea en líneas aéreas como conductor desnudo o aislado en instalaciones eléctricas a la intemperie, en ductos o directamente aisladores. Ya ahí está, claramente se puede verificar el alma, su envolvente, su aislante y su cubredor. Algunos solamente tienen un aislante, algunos, bueno, en lo que es baja tensión, muy baja tensión, solamente tienen un aislante nomás, ¿no? Pero hay otros que tienen varias capas. Este, acá tienes, le está considerando como alambre aquel que tiene solamente un conductor. Lo está considerando como cable aquel que tiene varias, o sea, el alma está conformado por varias hebras, ya, digámoslo así, por varias hebras. O en este caso le está poniéndole hilos, que es lo mismo, ¿ya? Y están trenzados. Entonces, le vamos a considerar, respetando esta información,
que alambre para nosotros va a ser esto, porque tiene uno solo, es unipolar, ¿ya? Cable va a ser este, que tiene varios hebras, varios hilos. Este, por ejemplo, es de siete, de 7 hilos, ¿ya? Es el conductor eléctrico cuya alma conductora es el alma conductora. Está formada por una serie de hilos o conductores de alambres de baja sección. Claro, pues no puedes ponerle acá alta sección. Son bien delgados, lo que le otorga una gran flexibilidad, ¿ya? Entonces, este es un alma que está formada por varios alambres. Según el número de conductores, en este caso le está poniendo, oye, oye, apaga tu micro. ¿Cuánto tenías? Casi 5.000 de vida, ¿no? Apaga tu micro, Ivette. Yo que tenía la vida que ella me quitó. Tenía la vida que ella me quitó. Recupero que el Apaguen su micro, jóvenes, ya apaguen su micro. Entonces, según el número de conductores, en este caso monoconductor es un conductor eléctrico con una sola alma conductora, con aislación y con o sin cubierta. Este no tiene cubierta, este solamente puede tener o no puede tener, ¿ya? Monoconductor tiene un solo cable. Apaguen su micro porque si no los voy a botar a la sala de espera, jóvenes, ¿ah? Entonces, multiconductor es aquel que tiene varios conductores. Acá tiene 3, por ejemplo. Y hay de esos tipos de cables, ¿no? Que tienen 3, hay unos que tienen 4, hay unos que tienen 7. Yo he visto que tienen 12. O sea, en un solo cable, o sea, en uno solo, tienen 12 conductores. Existe ese tipo de cables, ¿ya? Entonces, considerar siempre esto. ¿Qué más tenemos por acá? En cuanto al aislamiento, tiene una cubierta protectora, aquí está, y este es su aislante, y este es el alma. Que quede bien claro cuál es la cubierta, cuál es el aislante y cuál es el alma. Siempre, ¿ya? El objetivo de la aislación, aquí está, la aislación en un conductor es evitar que la energía eléctrica circule por él, en contacto en las personas o con objetos, ya sean estos ductos, artefactos u otros elementos que forman parte de una instalación del mismo modo. En todo caso, el aislante en sí protege a la alma, pero protege también de que no exista fugas de corriente, de que no, por A o por B no exista falsos contactos de repente, ¿no? O que la gente o los usuarios no tengan contacto con la alma conductora. ¿Qué más hay acá? Un conductor eléctrico. Bueno, creo que nos está repitiendo lo que ya se ha dicho a un inicio. Se ha iniciado, creo, ¿no? Ahí está. Designación y secciones de los cables normalizados. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a identificar qué tipo de cable es y para qué se utiliza. Entonces, por lo general se trabaja bastante con estos cables que, bueno, hay cable N2XOH, hay cable NYY, hay cable THW, TH, ¿no? Distintos tipos de cables y usted lo va a usar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las condiciones donde lo vas a instalar, ¿no? Si vas a instalar de repente dentro de tuberías, si vas a instalarlo en bandejas, si lo vas a instalar, qué sé yo, dentro de la tierra, porque hay cables que lo puedes meter en la tierra y enterrarlo y no pasa nada, ¿no? De repente va a estar en un buzón y un buzón por lo general es húmedo. Un buzón es aquello que va debajo del piso, pues. Es un buzón, ¿ya? En la mayoría de las construcciones, los cables van por buzones, sobre todo los cables que son de distribución, que estamos hablando de 125 milímetros cuadrados a 150 milímetros cuadrados. Imagínate el gruesor de esos cables. Difícilmente lo vas a poder enviar ese cable por un tubo. Se puede, pero no tramos largos, tramos pequeños tendrían que ser. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Como lo ponen debajo del piso, por los buzones se le llama, es como el buzón de agua que decimos, ¿no? Pero solo que por ahí va cables. ¿Y qué pasa? Dentro de los buzones jóvenes, señoritas, por lo general, es un ambiente agreste. Dentro de un buzón lo que usted va a encontrar, en este caso, es, en primer lugar, humedad.
Segundo lugar, agua. Tercer lugar, agentes, digamos, que pueden producir un cortocircuito, pueden, eh, las ratas que se comen el aislante de los cables. Entonces el cable tiene que estar preparado para ese ambiente, que vendría a ser lo más cercano a las condiciones en el agua, ¿ya? Nosotros hemos destapado buzones, créanme, buzones que estaban llenos de agua. Y dentro de esos buzones, ahí están los cables, e inclusive se ha hecho empalmes dentro de un buzón que está lleno de agua. Entonces, y el empalme que se hace tiene que estar pues para poder cubrir esa situación, ¿no? Un buen empalme. Si va a haber un tiempo, de repente vamos a aprender a ver cómo se hace este tipo de empalmes y qué materiales se utilizan. No es como de repente tú pensarás, oye, agarro un empalme, lo pelo el cable por acá, lo pelo por allá, lo uno y lo meto cinta aislante y ya está. No, 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 no. Es todo un procedimiento que hay que respetarlo tal cual y hay que utilizar los materiales que, que, que la experiencia ya pues no indica si vas a utilizar un contraíble, si vas a utilizar de repente algún tipo de empalmes, porque venden incluso en el mercado kit de empalme, con todos sus accesorios, kit de conexionado, kit de terminaciones, vende. Entonces usted, si no conoces, no va a estar agarrando cinta aislante, eso no funciona. Eso. Bien, entonces, como decía, para los cables con aislamiento y cubierta termoplásticos, los del tipo NYY, y esto es muy importante, ay, 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 los cables NYY bastante se utilizan en el mercado. Yo les aseguro que ustedes también se van a topar con este tipo de cable, o ya algunos tal vez lo han hecho. Cable NYY, ¿sí? Entonces, para el tema de los aislantes, nos indica acá claramente N, ¿por qué en este caso es N? Porque tiene un alma de cobre. Ya sabes qué es el alma. Y, porque el aislamiento es termoplástico. Esta la segunda es Y, porque su aislamiento es termoplástico. Y otra vez Y, porque su cubierta es termoplástica. Eso de que te diga que es termoplástico es porque este cable puede soportar cierto nivel de temperatura, ¿sí? En la mayoría de los casos puede ser de repente por encima de los 50 grados centígrados. Tranquilamente el cable. Porque ese cable, porque un plástico cualquiera, imagínate un pedazo de jeve a una temperatura determinada, digamos 50, 60 grados centígrados, se va a empezar a derretir, ¿no? El cable NYY tiene esa capacidad de poder soportar niveles, digamos, medianos de temperatura, ¿ya? Entonces, N, ¿por qué? Porque es alma de cobre, Y, porque es aislamiento termoplástico, y Y en segundo término, porque es cubierta también es termoplástico. Para los cables con aislamiento de papel impregnado y cubierta de plomo, los NKY, entonces el N nuevamente, ¿por qué? Como acá aparece N y nos decía N alma de cobre, acá también tiene que decir N y aparece alma de cobre. El K porque es una cubierta de plomo, y si va después de la N significa además que tiene aislamiento de papel impregnado en aceite. Ese tipo de cables jóvenes son un poquito más eh, robustos que este NYY, ¿sí? Porque ya tiene un aislamiento especial, ¿ya? Nos dice que está en papel impregnado en aceite. Eso es como una cubierta de... Alguno de repente ustedes ha desarmado alguna vez un condensador, no sé si alguien ha hecho eso. Si usted ha abierto un condensador, se va a dar cuenta que el condensador, al final, cuando lo desarmas, no es otra cosa más que una tira de papel, ¿sí? Es una tira de papel, ¿ya? Y esa tira de papel está con un aceite, es más. Y el aceite no se utiliza para que el aceite es bonito, ¿no? Sino que el aceite tiene un cierto nivel de aislamiento, ¿ya? Entonces, por eso es que se utiliza como medio de aislamiento. Ya por eso nos dice acá, cubierta de plomo, si va después del N, significa que además tiene aislamiento de papel impregnado en aceite. Es un aceite conducto, un aceite que en este caso protege, pues, ¿no? Y Y nuevamente cubierta de termoplástico. Así que NKY vendría a ser un cable de alma de cobre con cubierta de plomo y aislamiento de papel impregnado y en aceite y
y Y porque tiene una cubierta de termoplástico, NKY. Bien. Tenemos otras designaciones para los otros tipos de cables. Si usted ve ZY, aislamiento de polietileno. El S, pantalla conductora de cobre. El A es armadura de cubierta exterior de yute. El B es armadura o flete de acero. Porque hay cables, mira acá, por ejemplo. Acá es un cable que tiene 3 conductores dentro. Por acá tiene una cubierta. Por acá de repente tiene un papel. Y por encima todavía tiene como un material metálico, ¿sí? Como una cubierta metálica, que en algunos casos, como lo dice acá, puede ser de cobre, ¿sí? Eh, entonces, eso lo cubre. Ese de cobre tiene una cierta función, ¿ya? Entonces, a ver si investigamos por qué se pone de cobre. Algo tiene que ver con el campo eléctrico, ¿ya? Porque a la final, todos estos cables, y por la teoría ustedes que conocen, cualquier conductor eléctrico por el cual circula corriente eléctrica genera a su alrededor, ¿qué cosa? Un campo magnético. ¿Ley de quién es? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga quién ha hecho esa ley? ¿Nadie es? Ah, bueno. Pregunta de examen entonces. ¿Ya? Entonces, todos los cables a su alrededor producen un campo magnético. Y ese campo magnético, bueno, en nuestras casas, por ejemplo, no te influye en nada, pues. Pero, a ver, pon ese campo magnético dentro del mar. Dentro del mar hay animales muy sensibles, que ya van a ver en lo posterior, el campo magnético que crean los cables conductores de electricidad, en cierto modo altera el ecosistema del mar. Pero si nos acercamos un poquito más a la realidad, el campo magnético que generan estos cables pueden influir en los cables de comunicación. Por eso, jóvenes señoritas, que siempre los cables de comunicación y los cables de, este, de conducción eléctrica van separados cierta distancia. Eso es por norma. Difícilmente usted puede meter en el mismo ducto cable eléctrico y cable de comunicación. Si lo estás haciéndome, créeme que por eso es que tu internet es lento. Por eso es que tienes ciertas perturbaciones en tu internet. Porque el cable de comunicación y el cable eléctrico deben ir separados. Esa es una norma. Bien, por acá tienes otras letras, F, R, Z, G, son espirales en sentidos, aislamientos de goma, armadura de alambre de perfil Z, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, simplemente conociendo la letra, nosotros ya podemos determinar qué tipo de cable es. Este cable, por ejemplo, nos dice es NYBY. Entonces, voy a escribir por acá. Este cable dice que es NYBY. ¿Algún voluntario que me diga entonces qué tipo de cable es este? ¿No hay voluntarios? Entonces, llamaremos. A ver, Paredes Cela, ¿se encuentra o no? ¿Qué tipo de cable sería este en todo caso? Paredes Cela, ¿no está? Paredes Cela no se encuentra. Gerson, Sí, ingeniero. ¿qué tipo de cable sería eso? Bueno, no conozco, pero lo que veo, No, no es ahí que no puedo conozcas, saber. sino que ya hemos hablado hace rato. Y acá están las letras. Ingeniero, ¿podría participar? Roger, ¿nada? Para datos, No, para datos.
No, ingeniero, yo le puedo Ya, a ver, participar. adelante. Es un cobre que tiene alma de cobre y tiene una cubierta termoplástica. Ujú, Aparte tiene una armadura o flete de acero ujú. y al final tiene una cubierta de termoplástico también. Muy bien. Luke Ito, ¿no? Sí, sí, Ito. ingeniero. Ya está. Sí, exactamente, como su compañero dice, ¿no? Entonces, no estoy utilizando las letras porque hace rato ya se ha hablado. Y es una, tiene cubierta termoplástica y B, acá, aquí está, armadura o flete de acero, que me imagino deberá ser pues tal vez esta, ¿sí? Y finalmente tienes Y es porque tiene una cubierta, en este caso, termoplástica. Este es este cable, NBY. Entonces, y acá tiene tres, uno, dos, mira, tiene uno, dos, tres. Ya, y si supongamos por decir que es un cable de, le ponemos 10, ya, 10 milímetros cuadrados. Cada uno de estos mide 10 milímetros cuadrados. Por lo tanto, este cable va a ser así. Es un cable Indeco, como dice acá, cable Indeco, ¿sí? Un cable Indeco que está constituido como, son tres cables, se le pone así, tres, carambas, ¿qué pasa con esto? No quiere trabajar. Está constituido por tres cables, pero cada uno de ellos, estamos asumiendo que es de cuánto, 10 milímetros, milímetros cuadrados, y que además es un cable N, Y, B, BY, ¿sí? Entonces, este es un cable de marca Indeco. Las dimensiones son tres cables, pero cada uno de ellos es de 10 milímetros cuadrados. Y el tipo de cable es NYBY. ¿Ya? Más o menos así sería su notación del cable. Siempre va la marca, va la sección y después el tipo de cable. Bien. Entonces, profesor, ¿cómo sería un cable, digamos, que solamente tiene, es uno solo, uno unipolar? Entonces sería uno por, de repente es 4 milímetros cuadrados. 4 milímetros cuadrados. ¿Qué significa que es un solo cable? Es un hito, o sea, un hito de estos de acá, un hito de acá. ¿Sí? Bien, mucho cuidado con los cables, ¿ya? Entonces aprenden siempre, jóvenes, a darse cuenta e identificar qué tipo de cables. Yo les aseguro que se van a topar en el mercado con el cable NYY, bastante. En el mercado se estudia bastante el NYY, el TH, el THW. Ya, entonces más o menos con esta idea, tú puedes verificar qué significa cuándo se utiliza T, cuándo se utiliza H y cuándo se utiliza W. Y entonces, de repente este es un cable THW, entonces acá sería 1 por 4 milímetros cuadrados, ¿qué cosa? TH, TH, THW, THW, ¿sí? Agua, humedad y temperatura, creo que es. Soporta el agua, soporta la humedad, soporta la temperatura, ¿sí? De esa manera se ve los cables. Y otra cosita más que de repente en algún momento les pueda servir, cuando usted trabaje con cables, o sea, me refiero, no a estos delgaditos, estos 4 milímetros cuadrados, 6 milímetros cuadrados, 10 milímetros cuadrados, son casi delgados. Pero si tú trabajas con un cable de 25, ya de 15 por decir, ¿no? No, no hay 15, de 16 hay, de 16 milímetros cuadrados, de 20, de 25 milímetros cuadrados, son cables que ya cuestan obviamente un poco más, y esos cables vienen en carretitas así, pequeñas, grandes carretas. En esos tipos de cable, y escucha bien, aparte de la indicación acá del tipo de cable, del aislamiento y todo ello, viene el metraje. Eso significa que acá puede empezar de repente en 5 metros, después dice 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, o sea, el cable está metrado. Esto con la finalidad de que se pueda distribuir el cable y puedas medir. Porque imagínate en un carrete, ¿no? ¿Cómo vas a saber cuántos metros hay? Ni modo que vas a estar midiendo con una wincha el tamaño del cable, no se puede. Entonces, en esos cables ya grandes, largos, o cables, digamos,
a partir de 16 milímetros cuadrados. Bueno, lo que yo he visto. Es posible que haya de repente 10 milímetros cuadrados y una buena marca que también tiene metraje, ¿no? Pero ellos tienen un metraje acá y está enumerado. Está enumerado. Acá dice, digamos, 5 metros, acá ya va a decir 6 metros, 7 metros y así. Está enumerado. Puede ser en forma ascendente o en forma descendente. Y no va a empezar siempre de cero, porque en la fábrica producen miles y miles de metros de cable. De repente acá te va a aparecer 1520, 1521, 1522, y entonces usted, de acuerdo al metrado que ha hecho, va a tener que hacer el corte. Sí, es muy importante eso, jóvenes. Siempre cuando tienes un carrete de cable y es de considerable sección, fíjate en el tipo de cable, fíjate en esto, cuántos cables hay dentro, porque no siempre va a haber 3, puede haber 4, puede haber 5. Yo he visto cables de 12 hilos, o de 12 conductores, ¿sí? Hay ese tipo de cables. Te fijas en eso, el tipo de aislamiento, y también tienes que fijarte en el metraje. Con eso creo que ya tranquilamente puedes trabajar con ese tipo de cables. Esto del metraje lo lleva más bien ya cables de media tensión, los cables más gruesos tienen por metraje, ¿no? Pero siempre y cuando tenga cubierta, pues, porque hay cables que son desnudos, ¿no? En las líneas de transmisión, algunos cables son desnudos, y ahí más bien creo que no tienes las especificaciones, ¿ya? Ojo con ello, ¿ah? Es muy importante eso. No puedo visualizar yo la hora, 18:59. Continuamos entonces. A ver, ¿qué más hay? Aquí está. Un cable Indeco del tipo NYY, 80 grados. Este vendría a ser de 0.6 a 1 kilovoltio. O sea, este cable vendría a ser más o menos un cable de media tensión, ¿ah? Porque soporta desde 600 a 1000 voltios. Media tensión, obviamente. ¿Sí? Baja tensión, hasta lo que yo recuerde, es hasta los 750 voltios aproximadamente, ¿no? De los 750 voltios para arriba ya se considera media tensión. Y ese vendría a ser este tipo de cable. Y acá te estás fijando que tiene tres, mira, tres, uno, dos, tres cables, ¿no? Sería pues tres por, ¿de qué sección será esta? Pues no sabemos, ¿sí? Y acá está el tipo de cubierta, aquí está otro tipo de su aislamiento, su cubierta, a la cubierta también se le llama chaqueta. A esta última capa que tiene el cable se le llama chaqueta, ¿sí? Se le llama chaqueta. Entonces olvidará, a la última cubierta que tiene el cable, o sea, donde está la letrita, no es el aislamiento, sino es la chaqueta o es la capa externa. Este de acá es el aislamiento todavía. Y sobre este todavía hay cable que acá tiene su propio aislamiento. Fíjate las medidas de seguridad que se toman para este cable. Eh, la norma de fabricación Perú, la norma técnica peruana, que está relacionada con esta norma técnica, es una norma internacional, la 60-50-21. ¿Ya? Tensión de servicio es esta, temperatura de operación 80 grados centígrados, aplicación general como cable de energía en redes de distribución de baja tensión, instalaciones industriales, en edificios y en estaciones de maniobra. ¿Ya? Entonces, en fábricas, sector minero, de repente si usted va a trabajar en una instalación fotovoltaica, ya consideramos de, qué sé yo, 20, 30 paneles, ¿no? Ya yo les aseguro que trabajan con estos tipos de cables. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Acá dice el cable N2XSY, este cable N2XSY. N ya sabes por qué, 2 todavía no hemos visto, el X creo que ya se designó hace rato, el S y el Y. Sí, eso ya se conoce. Entonces, ese tipo de cable que también es bien utilizado y tal vez en algún momento ustedes se puedan topar con este N2XSY, he visto que utilizan bastante. Este cable está formado por uno o más conductores, efectivamente, aquí están tres, o a lo que se logra ver son tres conductores de cobre suave, sólido o cableado, con aislamiento individual de PVC o XLP. Esto es algo de reticulado, me parece. Con o sin pantalla. Esta es la pantalla, pantalla de cobre. ¿Qué más tiene? Reunión de conductores aislados, cubierta interna de PVC. No tiene una cubierta de PVC.
con o sin pantalla sobre la cubierta interna formada por cinta de cobre y cubierta exteriormente por PVC, acá afuera. La norma técnica de fabricación, aquí está. Una cosa, jóvenes, cuando, digamos, ustedes están requerimiento de algún tipo de cable, por lo general, el proveedor no solo te va a dar el precio, sino te da las especificaciones técnicas del cable, ¿ya? Entonces, siempre solicita las especificaciones técnicas. Y en las especificaciones técnicas te indica el diámetro del cable, el tipo de aislamiento, este, y muy aparte de eso, y algo que es muy importante, es la certificación. Si tú no, si tú compras un cable y este cable no tiene la certificación, te van a observar, te van a observar. Viene el supervisor, inmediatamente te va a pedir la ficha técnica del cable, no solo del cable, sino de todos los equipos eléctricos que estás utilizando. Le va a pedir. Y cuando usted presente esa ficha técnica, ahí debe de estar la certificación por una determinada norma, ¿no? Tiene que estar certificado. Si no está certificado, caíste. En un trabajo a nosotros, el señor, el ingeniero de que trabajaba con nosotros, era muy tacaño. Y eso también les va a pasar a ustedes. Entonces, ¿qué pasaba el señor? En el proyecto lo que han solicitado ha sido llaves termomagnéticas, así, a seco. Llave termomagnética, en este caso, eran de 15 y de 20 amperios, con ruptura, no sé, no me acuerdo en cuántos es. Era de 15 20 amperios, ya te dice llave termomagnética. Solo decía eso. Y abajito decía, pues no, con la certificación no actual del mercado, norma técnica. Pero no le decía la marca. Por lo general, en los expedientes que se arma, no se pone la marca. Tú no vas a pedir, oye, compra una llave térmica marca Ticino, compra cable marca Indeco, ¿no? No puedes poner eso. En un proyecto tú no puedes poner la marca, que quede bien claro. Pero lo que sí más bien puedes hacer es similar a, ¿no? Cable con estas características similar a Indeco. Similar, esta palabrita es bien, bien poderosa, ¿ya? Eso sí podrías hacer. Pero, ¿qué pasa? Este ingeniero ha aprovechado todo ello y ha comprado marca, ¿cuál es la marca más barata en térmicos? Bueno, en esos entonces, ¿no? El Stronger, el más baratito, Stronger. Eso lo compró. Y cuando vinieron los señores, y siempre le decían, ¿cómo va a comprar Stronger? Si es una obra, ¿no? No le puede poner Stronger. No mete, le decía, pues, ¿no? Y al final le hemos puesto por el Stronger. Vino a supervisión y revisó, pues, ¿no? Ya, le has puesto Stronger, excelente. Ah, pásame esa ficha técnica. Revisa la ficha técnica y no cumplía, pues, no cumplía con lo que le está pidiendo. Y ahí había cambiar todo lo que ya estaba distribuido, ¿cuántos? Sin mentirles, era pues 50 tableros. Cambia de ver la llave termomagnética, es un trabajo. Este día lo ha observado. Entonces hay que tener siempre, cuando usted haga un requerimiento de cualquier material, y si es en cantidad sobre todo, porque cuando es uno o dos no hay problema, pues, ¿no? ¿Quién va a hacer también? Pero si es bastante material, considere siempre la norma. Y cuando solicites al proveedor, porque yo les aseguro, jóvenes, de repente ya les está pasando. Cuando tú haces una solicitud al proveedor, tienes que pedirle la norma técnica. El proveedor te va a enviar la ficha técnica de lo que de lo que te va a vender. Oye, necesito panel tal, te va a enviar su ficha técnica y ahí están los datos importantes. Y muy aparte de los datos también está la certificación o bajo qué norma está, ¿no? Entonces hay que fijarse en eso siempre, tener cuidado con esas cosas. ¿A qué nos está hablándonos del cable N2XSY? A ver, alguien que sea rápido y que me ayude, ¿qué tipo de cable es este N2XSY? Búscalo, el N ya conoces, nos faltaría solamente el 2. El X creo que ya sabemos, dice, está en está creo en lo que se ha proyectado hace rato en la diapositiva, el S y el Y creo que ya lo conoces. Que me diga con palabras qué significa el cable N2XSY. A ver, alguien que me ayude. Cable N2XSY. Cable N2XSY.
Cable N2XSY, ¿alguien que me ayude con eso? ¿Nadie, jóvenes? A ver, ahí está. Cable N2XSY. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, John? Eh, es un conductor de cobre, Claro, de ah, cobre. sí, electrolítico recocido. Por las letras no nos podrías dictar. Ya, N de cobre, ¿no es cierto? Sí, Ya, 2X te indica de qué ese es. es el electrolítico, dice, Ya, recocido. S, Es el compactado, compuesto, compactado. o sea, es un semiconductor extruido sobre el conductor, es más o menos lo pone. Ya, Y después está el aislamiento de polietileno reticulado. que es el térmico, ¿no? Ujú. Ya está. Y Bien, también tiene el compuesto semiconductor extruido y la cinta de alambre de cobre. cinta de alambre de cobre que está acá. ¿Sí? Este cable es bien utilizado. Bien utilizado. Este cable N2XSI. Ya. Y jóvenes, yo les comento. Pelar este cable, o sea, hacer un conexionado con este cable es todo un arte. Es todo un arte. Posiblemente este cable va a alimentar a un motor eléctrico, pero no un motor pequeño. Hablemos de un motor de repente, las bombitas pequeñitas que tienen en casa, eso es de, no es ni siquiera de un HP. Este puede alimentar de repente a un motor 200, 300 HP. Son grandes motores. Y, a ver, conéctalo esto a un motor grande. No vas a pelarlo, vas a hacer una argollita y ponerlo. No, 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 no. Hay que pelar fase por fase. O sea, primera capa, segunda capa, tercera capa. Ponerle un aislamiento, ponerle sus terminales. O sea, es, es bien, bien, bien delicado hacer ese tipo de trabajos con este cable. No es que tú lo pelas y ahí lo dejas. No, 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 no. Hay que cubrirlo bastante. Esto porque si tú lo dejas así como está, así pelado, esta que está aquí es metálico y se corroe y eso va a correr por todo el cable y ya fue el cable, se malogró. Entonces, te voy a dejar una tareita para que tú lo revises, ya que la vamos a poner, solo para los que están atentos, ya, para los que están atentos. Vas a buscar en el internet, tú me vas a buscar y eso me vas a agregar a tu cuadernito, terminaciones. ¿Qué es una terminación? Terminación, ¿ya? Terminación. ¿Qué es una terminación? Es el proceso por el cual usted agarra un cable, pues no cualquier cable, sino estos tipos de cables que son bien caros y que llevan grandes cantidades de energía, agarrar ese cable y ubicarles acá sus terminales, sus respectivos terminales y hacerle conexionado hacia la fuente o hacia la carga que vas a instalar. Puede ser un transformador, puede ser un motor, cualquier máquina, o puede ser una celda, ¿no? O puede ser un inversor de repente. Ya hablaremos de inversores bien grandes, ¿sí? O puede ser un generador, puede ser un generador de corriente, un generador submarino. Siempre se va a tener cierto detalle en hacer el conexionado. O sea, las terminaciones tienen un proceso, jóvenes. No es así nomás. Es todo un proceso, ¿ya? Entonces ustedes van a investigar, van a ver en su cuadernito, de qué se trata una terminación. La información es general. No es que haya terminación, depende de su compañero, me cuenta terminación para una cosa o terminación para otra cosa. No, es casi, casi general. El proceso casi es el mismo. Y es más, venden en el mercado. Se le llama kit de terminación. O sea, es un kit de terminaciones. Y ahí viene todos los accesorios
que va a utilizar usted. Sin mentirles, jóvenes, para hacer esto, incluso tienes que utilizar guantes quirúrgicos para hacer este trabajo de terminación. Con tus guantes, tus manitos bien limpias, en un ambiente bien seco, te dan una serie de telitas, de lijas, de trapitos, que tú tienes que seguir al pie de la letra. No hacer como camanejo de atrás hacia adelante, no. Te dice primero tienes que pelar esta parte, después tienes que de repente limpiar, tienes que lijar, tienes que ponerle la chaqueta, después tienes que calentarlo, después tienes que poner la terminal, después cinta aislante. Y como se van a dar cuenta, lo último que se hace es poner casi, en este caso, la cinta aislante, ¿ya? Y no cualquier cinta aislante, no la cinta aislante que tú te compras en el mercado con 3 soles, la cinta 3M que encuentras en el mercado. Dentro de la 3M hay distintos tipos de cinta 3M. ¿Sí? Entonces, es bien detalloso. Esto es bien detalloso. Y es bueno conocer también. No esperemos que de repente el técnico él esté haciendo eso y nosotros estemos boca abierta mirando cómo hace. Uno tiene que conocer estas cosas. Terminaciones, ¿ya? Se investiga usted el tema de terminaciones. Paso por paso, cómo se procede. En videos hay bastantes de cómo hace el proceso de terminación. Y eso sin considerar empalmes, ¿ah? Hazte un empalme con este cable, a ver. Eso es otra ciencia. Eso es todo un arte. Yo conocí a un señor jóvenes, no les miento, por cada terminación que hacía él, por cada terminación se cobraba sus 500 soles, por cada terminación. O sea, él no le pagaban inmediato, sino que él tenía su sueldo, y su sueldo más o menos estaba promediado en cada terminación que hacía, 500 soles. Así te cobraba. Porque es un procedimiento especial. Porque si usted no hace bien una terminación, puedes malograr este cable. 1 metro de este cable, imagínate el costo que puede tener. Y no solo el costo. Si lo has cortado mal y te has equivocado, y por decir ese cable está tendido unos 100, 200 metros, y si has cortado mal, ¿tú crees que es fácil jalar un poquito más? No, pues fácil, jalamos, dirán algunos, ¿no? Difícil jalar un cable que tiene longitud de 100 metros, 200 metros. Tranca. No puede. O sea, ese es un trabajo que tiene que hacer una persona bien experimentada, no cualquiera. Por eso es lo especial en terminación. Sí, Surco, ¿qué pasó? Está levantando la mano, creo. No, ingeniero, se apretó, me confundí al apretar, ingeniero. Ah, ya. Entonces, tarea eso, ¿ya? Tarea. Para la siguiente clase también. Es bien bonito el tema de terminaciones. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos antes que nos gane la hora? Autoportante. Bueno, este cable autoportante se utilizan bastante para lo que son, creo, las instalaciones que se tienen en casa, ¿no? Que van los postes, de poste a poste. Yo les voy a ser sincero, no he tenido la oportunidad de trabajar en esa área. No conozco poco de medidores. Más mi área, sí, siempre la parte industrial. Ya, se trabaja con los autoportantes, ¿no? El autoportante es porque este se puede mantener rígido en el aire por el mismo cable, ¿ya? Nos habla acá el tipo de XLP, que es el reticulado, con aislamiento. Tienes acá la norma de fabricación y aquí está, ¿no? Mira, acá te dice, mira, redes aéreas de distribución secundaria. Para eso trabajan los autoportantes. Pero yo les aseguro que habrán hecho eso con alguno de sus docentes. ¿Qué más? De aislamiento completo, especialmente para zonas corrosivas. Se instalan en postes. Ve, aquí dice en postes. Bueno, el cable concéntrico es este cable concentro anti-hurto. Es un cable que utilizan para la cometida. Esto lo utilizas en la cometida de tu casa. Antiguamente había pues 2 cables, ahora no, hay un cable concéntrico. A ver, de acá roba, difícilmente vas a poder robar porque si está en tensión, o sea, si está, como quien diría, está en caliente, ¿no? Por lo general los electricistas decimos, ¿no? Oye, está en caliente. ¿Cuándo se dice que está en caliente? Cuando está energizado, ¿ya? Si en algún momento alguien, usted oye hablar, oye, está en caliente, estás trabajando en caliente, te dicen. Entonces, ¿por qué te dice que está trabajando en caliente? Porque te indica que está energizado el cable. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Por eso que en la charla de seguridad, siempre le dice trabajos en caliente. Y trabajo en caliente se entiende por cuando usted trabaja con soldadura, ¿no?
Y también cuando trabajas, cuando el cable está energizado. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, difícilmente esto cuando está en caliente, tú vas a poder trabajarlo, ¿no? Porque es concéntrico. No es que agarras y lo separas los dos cables y no lo juntas ya. Imagínate que le metas una cuchilla acá para cortarlo. No vas a poder, porque al meter la cuchilla acá vas a perjudicar este aislante y por lo tanto vas a unir esta línea de acá con esta línea de acá y ¡blum! Cortocircuito. Ahí quedaste. Entonces, por eso dice que este cable antihurto. Y esto utilizan en nuestros medidores. Los medidores de casa llegan a este tipo de cables concéntricos. ¿Sí? Bueno, démosle una leída, por favor, a eso. Tal vez ustedes ya lo han hecho con sus docentes. Y el cable que se encuentra bastante en el mercado es el cable vulcanizado, ¿no? Acá tienes de 4, tienes de 3, tienes de 2. ¿Cuándo trabajas con el de 2? Cuando tienes instalación monofásica, línea neutro y sin tierra. ¿Cuándo trabajas con 3? Cuando tienes línea, primera opción, línea monofásica con tierra. Segunda opción, cuando trabajas con línea trifásica sin tierra. ¿Cuándo trabajas con 4? Cuando trabajas con línea trifásica con tierra. ¿Sí? O sea, te puede funcionar ahí. Y este cable bastante en el mercado, hay en distintas marcas, Indecos, hay la marca Afirenas, Miguelés, bueno, y otras marcas, ¿no? En Real Plaza que tienen ustedes en Juliaca, hay un montón de marcas de estos cables. Y obviamente también el precio depende bastante. ¿Ya? Le damos una leída, por favor, a esto, pues un cable que no es bien conocido. Tal vez muchos han trabajado con este cable también. Lo puedes utilizar para las extensiones. Incluso algunos de estos cables pueden estar tendidos, ¿no? No hay ningún problema. Incluso yo he visto que en Juliaca he visto que los que venden DVDs, antes, ¿no? Vendían DVDs, CDs. Este cable lo tenían por la pista tirado. Lo están pisoteando, la gente ahí sin ningún problema. Bueno, nos vamos a quedar por aquí, solamente hasta esta parte. ¿Ok? Vámonos al tema de la... Oye, casi lo cierro la reunión. Me vengo por acá. Henry, ¿se encuentra Henry? Henry, Patricia, Presente. Patricia, Patricia, pasa. Cintia, Patricia, ¿está o no? Presente, ingeniero. Cintia, Presente, ingeniero. Erika, Presente, ingeniero. Roger, si está. Ivette creo que ha tenido problemas con internet porque ha entrado y después se salió. Ivette, Aquiles, Ingeniero, disculpe. Aquiles, Mm, Presente, ingeniero. Presente aquí. Nilson, Jesús, Presente, ingeniero. José, Aurelio, Presente, ingeniero. ya, Luque está, Arnold, Sí, buenas noches, ingeniero presente. ya, Rodrigo Diego, Presente, ingeniero. ya, Zucker, Presente, ingeniero. Zucker, una consulta. Dígame, ¿De qué hemos hablado hoy día? de los conductores eléctricos. De los conductores eléctricos. ¿Qué más? ¿Solo conductores? Ah, su función, su composición, estaba hablando, usted estaba explicando. Su función. A ver, una función. Como su nombre como su nombre lo dice, de conducir, pues, de electricidad. ¿Nada más? Por ahora sí. Ortiz, Presente, ingeniero. John, David, Davis. Presente, ingeniero.
Jenny Karen, está. John Edgar, está. Presente, ingeniero. Saldívar. Saldívar. Presente, ingeniero, presente. Ese es mi amigo Saldívar. ¿Qué pasa, pues, Saldívar? Te veo medio nervioso. Edson Henry. Presente, ingeniero. Elvis. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Luisa. Presente, ingeniero. Ya está. Que hay alguien que nos está diciendo algo. Ivette Condori, presente. ¿Qué pasó, Ivette? ¿Cuál es el... ¿Está en examen? ¿Qué están haciendo? Presente, ingeniero. Ya está. Bueno. Creo que están todos. Entonces, jóvenes, no se olviden, revisen el trabajo. Un ratito voy a guardar acá. Vamos a guardar, que guarde. Me voy aquí. Para presentar su trabajo lo hacen de la misma manera que hemos estado ya haciendo en la unidad 1. Recuerda que el trabajo se ha dejado la semana anterior. Por lo tanto, usted deberá subirlo aquí, donde dice actividad de la semana 9. ¿Ya? Ahora estamos en la semana 10. ¿Sí? Entonces, pero a nosotros nos falta de la semana 9. Entras acá a la actividad y acá claramente se le está indicando, ¿no? Dice, desarrolla el resumen de las centrales OTEC desarrolladas en clases, y acá también me faltaría poner el tema del IMARPE. Editar ajustes. Y también usted tiene que desarrollar lo que es desarrollado en clases, coma, verificar, en este caso, el tema del IMARPE, ¿no? IMARPE. Ya, o en todo caso, Instituto Nacional del Mar Peruano. Acá lo ponemos entre paréntesis, relacionado con nuestro curso, y también, como se había indicado, con datos de temperatura. Y si hubiera otros, sería bueno, del lago Titicaca. Si encuentras más datos, excelente, ¿no? Pero no vas a estar hablando de los peces, esa cosa, pues no nos compete, ¿ya? Bueno, me faltaba agregar eso, y con esto creo que ya quedaría. Guardar cambios y mostrar. Lo haces en tu cuaderno, me envías el link. Me han enviado, creo, 3. Pueden regularizarlo. Si han considerado el IMARPE, excelente. Y si no lo han considerado, no hay, lo pueden terminar mañana, ¿no? No hay inconveniente. Mañana se va a revisar esto. Tiempo restante, 23 horas. ¿Ya? Bueno, habría de repente alguna consulta, jóvenes, señoritas. ¿Alguna consulta de repente? ¿Algo que no quedó claro? Ojo con el tema de Sí, cables. ingeniero. ¿Qué Una pasó? consulta, ingeniero. Disculpe. Dime, Arnold. En los conductores eléctricos, ¿para qué se utiliza la pantalla en un conductor? ¿O para qué lo ponen? ¿O en qué casos yo debo solicitar con pantalla? Ah, ya. Bueno, les había dicho eso, no sé si me han escuchado. Habría que investigar esa parte, les había dicho, ¿no? Ya. Pero sin embargo, se utiliza como un protector en todo caso de que ese cable emita a su alrededor, ¿no? Alguna influencia sobre otro tipo de, sobre otro tipo de agente sería, ¿no? O sea, por lo general un cable lo que emite, siempre un cable lo que emite es un campo magnético, y en algunos casos crea a su alrededor un campo eléctrico. El apantallamiento de algún modo u otro cubre eso. Los cables de comunicación, bueno, los cables de comunicación ¿tú conoces bien esto, Arnold? De comunicación industrial, Ethernet, Profinet, Profibus, todos esos cables son apantallados. ¿Por qué? Porque esa cubierta de apantallamiento protege a la transmisión de datos
que está dentro de ese cable. Y tal vez de repente son datos, pues, ¿no? Entonces lo protege. Porque siempre existe por el cable, digamos, un cable eléctrico y a su alrededor va a generar un campo magnético. Entonces, el ponerle el apantallamiento en algún modo va a evitar de que el campo magnético sea mayor a su alrededor del cable. ¿Ya? Bueno, más o menos es así, a lo que yo he visto. No lo he estudiado, pero esa es la explicación que siempre nos daba a nosotros cuando sabemos trabajar con este cable. Y eso lo se había hecho en las diapositivas, ¿no? Investiguemos eso. Les dije, está relacionado, creo, con el campo eléctrico y con el campo magnético, que crea cualquier cable cuando por dentro de él circula la corriente eléctrica. ¿Ya? Más o menos eso sería Arnold, pero sería bueno investigar un poquito más al respecto. Bien. Ingeniero, muchas gracias. ¿Qué más? A ver. Arnold, si tiene alguna pregunta alguien, normal, jóvenes, ¿ah? Vamos para responder. Si están si estamos a nuestro alcance, les respondemos. Ya, si tienen preguntas, intervengan con participaciones, con alguna observación, de repente alguna aclaración, pueden hacerlo y ya se ganan sus puntos. ¿Algo más? De repente, no tengan miedo. Bueno, voy a, en todo caso, cerrar la transmisión. Es más, ya debería parar. Vamos a parar la grabación, detener grabación.